Lo veían ustedes, era la locución del presidente de la República, donde está anunciando medidas luego de la ruptura que hubo por parte del gobierno con la Junta del Banco de la República, donde el ministro se fue, algo que es inconstitucional. Se fue, entonces toma medidas el gobierno nacional. La primera de ellas, subsidio a los fertilizantes. La segunda, ordena no exportar fertilizantes hechos en Colombia para tratar de bajar los precios de los alimentos en nuestro país. También dejó en el aire un anuncio que es polémico: prohibir la exportación de carne colombiana para bajar el precio de la carne en nuestro país. Anuncia también crédito a pequeña y mediana industria en Colombia, un plan de mejoramiento de vivienda, y dice que si esas medidas no son suficientes, amenaza con otra emergencia económica, y además dice que mañana va a volver a pasar una nueva reforma tributaria. Esas son las medidas iniciales que anuncia el presidente Gustavo Petro como respuesta al alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República, el mismo día en que el ministro de Hacienda se fue y decidió abandonar el Banco de la República, algo que no podía hacer. Pues es que además, antes de que el presidente, porque cierra con esos anuncios de la posibilidad de una nueva emergencia económica, hablando de otra ley de financiamiento y demás, sí quedaban muchas dudas al respecto de dónde iba a salir la plata, porque habló durante toda la locución de las medidas que tomaría el gobierno, que si ustedes se dan cuenta estaban basadas en subsidios y en créditos con unas tasas mínimas. ¿Para eso qué se necesita? Pues recursos, plata, para poder sostener y financiar todo eso que se quiere subsidiar. Además habla el presidente que esto es por culpa de la guerra en Irán y que él mismo le dijo a Irán que aceptara las condiciones del presidente Donald Trump. Estamos del otro lado ya. Sí, ya el presidente intervino para recomendarle a Irán que acepte las condiciones de Donald Trump. Eso ya está prácticamente resuelto. Bueno, Mauro, pues ¿usted sí ve posible que cancelen la exportación de carne, subsidio a los fertilizantes, no exportar fertilizantes para... ¿Eso sí bajará el precio de los alimentos o no? Hay una cosa que hay que tener en cuenta en el comercio internacional de Colombia, y es el respeto por los acuerdos comerciales bilaterales, regionales, y el gran acuerdo comercial del mundo que está suscrito por Colombia, que es el de la Organización Mundial de Comercio. Estos acuerdos comerciales sí establecen excepciones que permiten restringir exportaciones, y una de ellas es la insuficiencia de alimentos, es una crisis alimentaria. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo, existe el marco para que el presidente pueda sacar adelante sus políticas. Nota de pie de página. Me parece muy curioso que si lo que se está buscando es que haya alimentos en el país que no se exporten, una de las medidas anunciadas por el presidente a la ministra de Comercio, que hacía así, era decirle: hay que prestarle crédito subsidiado a las empresas agroexportadoras para que exporten alimentos. ¿Al fin qué? ¿Se trata de que no haya exportación de alimentos o se trata de subsidiar a empresas agroexportadoras para que exporten alimentos procesados? Bueno, habrá que ver cómo se resuelve ese berenjenal. Segundo punto, el tema de la emergencia económica. La emergencia económica, lo hemos dicho muchas veces, lo sabe todo el mundo ya a estas alturas, porque pocas veces en la historia de Colombia se han presentado 1, 2, 3 emergencias económicas en tan poco tiempo. Ya la gente se entera. Se justifica desde el punto de vista legal cuando hay hechos sobrevinientes, cuando hay circunstancias novedosas. Prácticamente de todo lo que el presidente dijo, en términos del déficit fiscal, en términos de la inflación, en términos de las tasas de interés, etcétera, etcétera, lo sobreviniente, lo imprevisto para justificar una emergencia económica es la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y esa guerra y su efecto sobre el precio del petróleo. Entonces cualquiera dirá, pues con precio del petróleo Brent por encima de $100 el barril, obviamente hay un hecho sobreviniente que justifica una emergencia económica para poner una reforma tributaria. Un momentico. Si en algo incide un alto precio del petróleo, es en mejorar las finanzas públicas. Entonces, ¿por qué? Por la vía de los impuestos, por la vía de las regalías, por la vía de los dividendos de Ecopetrol. Punto. Entonces convenzan ustedes a un magistrado de decir: es que todo esto es sobreviniente y necesitamos más impuestos, cuando el hecho sobreviniente lo que hace es mejorarle las entradas al gobierno. Vamos a ver qué magistrado se come ese cuento. Y un último punto que yo creo que hay que destacar aquí es que cuando el presidente dice que todas las medidas del Banco de la República están encaminadas a favorecer al sector financiero, parece que en ese gráfico se le olvida que el momento en el que mayor alza se dio en las tasas de interés, por allá en el año 2023, se redujo el volumen de crédito, se redujo
el margen de las utilidades del sector financiero cayó en casi el 50% y fuera de eso se aumentó la cartera morosa, que es lo que el sistema financiero no puede cobrar. En ese momento muchos bancos entraron en una situación muy penosa, muy complicada. Habría que ver banco por banco, pero en general a todos se les dañó el caminado con el aumento de las tasas de interés. Me parece que argumentar por esa vía que lo que está haciendo el Banco de la República con las tasas de interés, tratando de controlar expectativas de inflación, en parte impulsadas por el aumento del salario mínimo y en parte también por el déficit fiscal y por supuesto por la situación externa también, eso no hay que soslayarlo de ninguna manera, es favorecer al sector financiero, pues me parece que es totalmente contraevidente. Es lo que dice el presidente de la República. Vamos con noticia positiva.